Muy bien, mis hermanos, qué gozo para mí poder estar con ustedes después de todas esas reuniones que tuvimos y de verles y de prometerles abrazos a la distancia. Estamos por fin en persona para poder seguir hablando de este tema tan importante. No, a veces uno tiende a pensar que la gloria de una iglesia se ve en la grandeza o la cantidad de número de personas que hay o los muchos ministerios que tuvieran para hacer. Pero creemos, los bautistas antiguos creían que la gloria de una iglesia se veía en su orden, en poner las cosas, cada cosa en su lugar para la gloria del Señor. Y realmente eso es lo que yo veo en este lugar. Para mí, esto es bien. Y estoy feliz realmente de que sea así y de saber que esto vale absolutamente la pena. Y lo que están haciendo, en lo que hemos invertido todo este tiempo, realmente es importante. El orden en una iglesia es vital. Así que lo que voy a hacer es, en esta primera hora que vamos a tener juntos, quiero compartir, y más que realmente una especie de predicación, va a ser más el hecho de ir mirando la política, ir hablando, ver si hay preguntas. Aquí puedo ver sus manos, podemos conversar, cualquier cosa que haya que aclarar, y con muchísimo gusto vamos a tratar de responder todas las preguntas para que esto pueda quedar con claridad. En la política eclesiástica que estamos revisando, hemos visto el antecedente de la importancia que tiene este tema para poder poner los límites dentro de la libertad que tienen los miembros de la iglesia y también los límites de la autoridad de los pastores y aquellos que ejercen esa autoridad que Dios les ha dado. Así que es vital poder trazar líneas. Cuando no hay líneas, no hay manera de saber cómo resolver las cosas o cómo o dónde está el problema. Pero cuando las líneas están puestas y algo traspasa una línea, uno sabe que es ahí donde hay que corregir o donde hay que ejercer la disciplina eclesiástica. Y realmente eso es algo que le da mucha seguridad a una iglesia local. Hemos visto entre los artículos, en primer lugar, el nombre, luego vimos el propósito de la iglesia, luego vimos la confesión de fe, luego el pacto de la iglesia, luego vimos lo que tiene que ver con la membresía de la iglesia. Prestamos atención a algunas cosas importantes que describían lo que es la iglesia, los deberes de los miembros, cómo se reciben los candidatos a miembros, cómo se los recibe para que vengan a ser miembros de la iglesia. Todo eso tiene que tener un orden importante. Ahora solo quiero recordar algo mientras les voy mostrando eso. Déjenme recordarles que hay dos cosas que son bien importantes. Voy a poner aquí una línea para poder distinguir. Soy zurdo. Van a ver por mi letra que soy zurdo. Pero está aquí la autoridad de los pastores, ¿verdad? La autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. La autoridad de los pastores y la libertad de los miembros son dos cosas absolutamente necesarias en todos los procesos que uno tiene como iglesia. Si estamos hablando de recibir miembros, tiene que haber un proceso en el cual se vea en dónde se ejerce la autoridad pastoral y en dónde se aplica la libertad de los miembros. Entonces voy a ponerles el ejemplo pensando en eso que ya lo estudiamos, pero que quizás si viene a la mente podemos recordar un poco algo de lo que vimos. Vimos que para que alguien sea recibido una membresía, primero es necesario que los pastores puedan tener una entrevista con esa persona. Esa entrevista incluye el hecho de poder saber cómo conociste al Señor. Cuéntame un poco tu testimonio. Ayer estaba atendiendo algunas entrevistas y entonces uno le pregunta a los hermanos, ¿cómo fue que el Señor te salvó? Y es fascinante. Lo estaba haciendo yo por el seminario, ¿verdad? Por otra cosa. Pero escuchar el testimonio de otros te ayuda a entender si realmente entiende el Evangelio, si hay cosas que se pudieran mejorar de esa comprensión del Evangelio. Porque uno de los requisitos fundamentales es que una persona para ser miembro de la iglesia sea un creyente. Y un creyente incluye dos cosas: lo que confiesa con sus labios y una vida que va acorde con eso que está confesando. No puedo decir que creo en el Señor y vivo de una manera que contradice absolutamente lo que digo. Tiene que ser alguien que vive en consecuencia de lo que está profesando con sus labios. Soy del Señor, he creído en el Señor, Él me perdonó. Esa visión es la que los pastores en su autoridad pueden mirar y pueden evaluar. Pero también para poder ser miembro de la iglesia se necesita no solo ser un creyente, sino estar de acuerdo con la doctrina que tenemos.
Y para eso también los pastores tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque puede haber personas que no estén completamente de acuerdo con todo, lo cual es válido también. Pero, como hemos hablado, tienen que someterse a todo lo que la iglesia enseña. Yo no estoy de acuerdo, vamos a decir, yo creo que Dios sigue revelando de otras maneras que no sea sobre la Escritura. Es algo que nosotros no creemos. Pero digamos que alguien está en esa lucha y dice, no, es que yo venía a una iglesia y la verdad es que yo vi mucha gente hablar en lengua, yo creo, y uno dice, ok, vamos a seguirte enseñando. Pero si tú quieres ser miembro, puedes ser recibido si estás dispuesto a someterte a lo que nosotros enseñamos. Y la promesa es no crear controversia, ni cuando el pastor está hablando, sentarse atrás y hacer, ¿verdad? Ese tipo de cosas que crean división. Entonces, todo eso es parte de lo que los pastores tienen que llevar, porque tienen que aprender a mirar si la persona puede realmente hacer ese compromiso. Sí, pastor, la verdad es que yo me doy cuenta, yo no estoy de acuerdo, pero estoy muy dispuesto a aprender. Porque si no está dispuesto a aprender y quiere imponer lo que cree, los pastores van a poder decir, te amamos, pero te voy a recomendar que seas parte de otra iglesia aquí donde creen algo como lo que tú crees. Porque esto es lo que nosotros creemos aquí. Entonces, es importante esta autoridad, porque la autoridad pastoral y la sabiduría pastoral va a ayudar a encaminar a esas personas. Ahora, es creyente, es voluntario en la doctrina, en la práctica, y está diciendo, yo me comprometo, yo quiero hacer las cosas como el Señor manda, yo me comprometo a amarnos el uno al otro, a hacer las cosas bien. Entonces, si esta entrevista se pasa satisfactoriamente, entonces viene y tiene necesariamente que pasar a este campo de juego, vamos a decirlo así, que es la libertad de los miembros. ¿Por qué? Porque no se puede imponer miembros o creyentes a la iglesia. Nosotros veíamos cuando estudiamos las llaves del reino, el hecho de que cuando Pablo fue salvado por el Señor, la gente le tenía miedo y con justa razón. Era un perseguidor, era un asesino, hace días nomás había arrastrado cristianos, como él mismo lo contaba, y de pronto estaba ahí el muy, ¿verdad?, en medio de la reunión de los cristianos y todos mirándolo como diciendo, en cualquier momento traen los soldados, con justo derecho. Tenían miedo, pero aparece Bernabé. Y Bernabé dice, déjame contarte lo que pasó. Mira, fue así, el Señor le salvó así, y comenzó a predicar el evangelio en la misma ciudad donde iba a ir, comenzó a defender a ese Cristo que antes perseguía. Los convenció con el testimonio de Pablo, que realmente Pablo ahora podía moverse con libertad. O el pasaje de Hechos 10, donde estos hombres que eran gentiles habían comenzado a hablar en lenguas como muestra de que el Espíritu Santo también estaba mostrando esa gracia hacia los gentiles. Y ellos sabían que lo mismo que había pasado en Jerusalén con los judíos, ahora estaba pasando con estos gentiles. Y Pedro pregunta, antes de bautizarlos, ¿hay algo que impida que estos hombres puedan ser bautizados, siendo que el Espíritu Santo ha obrado en ellos también? Esa pregunta es la que muestra esta libertad. No se puede imponer. Señores, les presento aquí a este nuevo hermano, recíbanlo. No funciona así. Hermanos, fulanito de tal me ha contado su testimonio. Creo que lo que está diciendo muestra la obra de Dios en su vida. Y entonces quiero que consideren el hecho de poder escuchar su testimonio, ver lo que Dios ha hecho en su vida y de esa manera que puedan considerar si él ha nacido de nuevo y puede ser considerado un cristiano. Entonces, esa libertad es vital para poder considerar el hecho de que estos hermanos puedan mirar. Entonces, ¿cómo se hace de manera práctica? En nuestra política hemos dicho, se presenta una carta, se le dice a los hermanos, ¿verdad? Hermanos, el hermano quiere ser miembro de nuestra iglesia, aquí está su testimonio escrito para que puedan leerlo. Tómense este mes para poder invitarlo a casa, comer pizza con él, tomarle un cafecito, quedarse el domingo después del culto e interactuar un poco más, porque en un mes nos vamos a volver a juntar y vamos a hacer una votación solemne. Ahora, esa parte es la que a mí me encanta de nuestra manera de entender la eclesiología, que no queda a la libertad de decir, bueno, yo no tuve tiempo de hablar con él, así que yo no voy a votar. Si se dice que este hermano está dispuesto a ser miembro, es mi deber como miembro tomarme el tiempo para hacerlo y poder comprobar que realmente este hombre o esta mujer muestra la evidencia de haber nacido de nuevo. Entonces, está esto, vamos a poner aquí, luego entonces se hace la votación solemne, en donde una cierta cantidad, como lo hemos estipulado ahí en la política, tiene que, ante el reconocimiento del tanto porcentaje, esta persona es recibida como miembro y entonces
volvemos, por decirlo así, a la cancha de la autoridad del pastor, y el domingo después, o en la cena del Señor, el pastor dice con toda autoridad: quiero presentarles al hermano que ha sido recibido como miembro de nuestra iglesia, y hace públicamente los votos de membresía. Así es como tiene que funcionar en la práctica, o para ser consistente con lo que hemos aprendido. Los pastores tienen autoridad para dirigir a la iglesia, para enseñarle a la iglesia lo que tiene que pensar con respecto a lo que Cristo ha mandado. Pero la iglesia tiene la libertad de ver que lo que se está haciendo es conforme a lo que Dios demanda de ellos y lo que demanda conforme a la verdad. Así que no es simplemente tomarlo, es comprobarlo. Con una actitud santa, correcta, los pastores lideran, la iglesia comprueba. Y en esta comprobación hay una parte práctica, hay una parte real, donde yo tengo que hacer algo, tomarme el tiempo para conversar con alguien, tomarme el tiempo para llamar la atención de alguien que ha sido ya reprendido públicamente. Esa parte muestra libertad, muestra responsabilidad de los miembros. Y así es como hemos tratado de trazar cada una de las cosas aquí en la política para que pueda ser práctico. Así que hice solo esta ilustración recordando el tema de cómo se recibe a los miembros, ¿sí? Muy bien, luego de eso, también nosotros miramos, bueno, la terminación de la membresía, y en la terminación de la membresía apareció el tema de la disciplina eclesiástica. Solo lo voy a repetir otra vez para que podamos estar claros sobre el proceso. Entonces, hasta los borradores de tiza son bonitos en Viena aquí. Muy bien. Otra vez vamos a usar el mismo esquema, mirando la autoridad y la libertad. No, yo estoy acostumbrado al papel higiénico ahí así limpiándola. Muy bien, entonces, cuando vemos el tema de la disciplina eclesiástica, ustedes recuerdan, hay paso 1, paso 2. Yo voy a poner esto así como una línea de continuación para poder mostrar que este proceso no empieza directamente con los pastores necesariamente, sino que vino de ahí atrás. Puede ser la hermana Maura conversando con otra hermana, reprendiendo sobre un pecado. Entonces, conversa en privado, no responde. La hermana Maura puede buscar a Junior, ¿verdad? Pastor Ismael, se reúnen, hablan. Entonces, esto de aquí es algo que ya viene después de un proceso que se hizo antes. Y los pastores tenemos la autoridad y el deber de que antes de que esto se presente delante de la iglesia, de ver que se han hecho todos los procesos. Tú hablaste con el hermano en privado, ¿sí? ¿Y qué te dijo? Bueno, la verdad es que no pudimos terminar de hablar, entonces no podemos ir a un segundo paso si no se ha agotado al máximo lo que se tenía que hacer. Ve y habla con ella, no me lo digas ahora, ve y habla con ella, trata de convencerla, mostrarle lo que está mal. Y eso es una parte importante de todo el proceso. Así que, pongo esa línea de continuación para saber que viene de atrás, pero ya cuando llega a los pastores, vamos a decir que siempre, o es muy recomendable que los pastores estemos en el segundo paso. Cuando dice, llama a 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque podemos hacer de jueces imparciales, de decir, a ver, pastor, mire, yo lo que estoy planteándole es esto. Y le he dicho esto al hermano. Y no responde. Yo quiero, si yo estoy mal, dígamelo, yo estoy dispuesto a pedir perdón. Pero si él está mal, entonces también dígaselo usted. Porque ya no sería mi pensamiento, sino somos 2 o somos 3 diciéndole lo mismo sobre un pecado cometido. ¿Sí? Ahora, cuando esto, acuérdense que lo pongo como una línea de algo que viene, cuando esto ya no funciona, el segundo paso no escucha, es el deber de los pastores el poder llevar esto en el tercer paso hacia la membresía. La membresía tiene que saber, cuando dice el texto bíblico, dilo a la iglesia. Eso significa, después del segundo paso no funciona, entonces el tercero, la iglesia tiene que saber lo que está pasando. Cuando digo saber, a veces, y lo que hemos aprendido en otros contextos, es básicamente algo informativo, pasivo. Es para que sepan, ¿no? Como que nos encantara exponer el pecado de otras personas, y no es ese el caso. ¿Por qué se tiene que dar a conocer? Porque hay un tercer paso que es, y me gusta ilustrarlo, y creo que se lo dije ese día, es como cuando alguien tiene que recibir primeros auxilios. Si yo estoy hablando con alguno de ustedes en la sala de su casa y me caigo, lo primero que uno esperaría es, yo hago lo que puedo, ¿verdad? Yo estoy ahí, voy a golpearlo, pastor, ¿qué pasó? Despiértese. No funciona, entonces hago los primeros auxilios, que sería golpearlo, respiración, lo que sea.
Ese sería el segundo paso. Pero ¿qué pasa cuando ya eso no funciona? Entonces tú tienes que decir, tengo que ir hasta la última instancia, llama a los paramédicos y vienen ellos con el electroshock y todo eso para poder golpear el pecho y ponen, y si no reacciona a este tercer acto, entonces lo que van a decir es, está muerto, se murió. Y es lo que hace también la disciplina. Cuando llevamos a la iglesia, no es informativo simplemente, es un paso de emergencia, es ponerle esa electricidad en el corazón para ver si despierta, si abre sus ojos. La exhortación de la iglesia es algo que le hace mucho bien al alma de una persona. Y siempre me gusta decir esto: si uno no puede escuchar a los hermanos que te aman, que están contigo, que caminan contigo, si no los puedes escuchar, o sea, porque yo entiendo que alguien tenga un problema personal, aún puedo entender que alguien tenga un problema con su pastor. Es que el pastor, es que yo lo entiendo porque soy pastor. Pero cuando toda la iglesia ha sido convencida de algo al mirar la evidencia y no escucharla, entonces eso ciertamente es algo que trae mucho conflicto. Entonces, la iglesia escucha, pero la iglesia luego, y vuelvo a poner aquí, otra línea hacia acá, la iglesia actúa en el sentido de tener que llamar al arrepentimiento, pedir que se arrepienta, pedir que lo haga, y cuando eso no sucede, entonces la iglesia lo trae de vuelta a los ancianos a través de una votación solemne. La iglesia dice, nosotros no vemos reacción. Entonces los pastores en su autoridad juzgan el caso diciendo gentil y publicano. ¿Me hago entender? ¿De qué nos libra este tipo de procesos? De que no es una cosa unilateral. No es correcto que un pastor diga, bueno, Ismael ya no es miembro de esta iglesia, no quiero que nadie hable con él, porque yo, su pastor, he determinado que él no es un cristiano. Entonces, ¿por qué no es posible hacerlo así? Porque hay una parte importantísima de la participación de la iglesia que no puede ser pasado por alto. Tiene que estar ahí, tiene que hacerse, y entonces por eso es clave. Hola, Camila, bienvenida. Y es clave que entonces eso se pueda compartir con la iglesia y llevar ese peso en la libertad que la iglesia tiene. Así que no se puede solo de este lado, no se puede solo de este lado. Se necesita esa interacción que realmente permite ver la libertad de los pastores, la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Esto es importante y estoy solo recordando lo que hemos visto dentro de la política, ¿sí? Recibir miembros, expulsar miembros, que sería este caso, pero ahora también la elección de los pastores, que es lo que vamos a mirar en las próximas cosas que tenemos que considerar ahora. Así que hemos visto también la autoridad de los ancianos, en qué consiste, qué cosas no consiste, y nos quedamos en el artículo, quiero saber exactamente el artículo, les digo ahora, creo que es 6, sí, artículo 6, sección número 4, ya vimos a los ancianos, ahora nos toca ver a los diáconos, ¿ok? Dentro de la autoridad, hago aquí un gráfico, no tiene nada que ver con eso, dentro de los oficiales, recuerden que hablamos de que la iglesia está constituida de miembros y de oficiales. Los oficiales son tanto ancianos como diáconos, aunque los diáconos no son un cargo de autoridad como lo son los ancianos. Los diáconos son parte de los oficiales diferentes, oficiales que tienen el propósito de ayudar a ejecutar las obras de misericordia y servicio en medio de la iglesia. Son por excelencia los siervos de una iglesia. Así que hablemos un poquito de esta distinción. Vamos a leer esto, pero yo quiero decirles algunos conceptos que podrían servir. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, cuando uno lee los requisitos para ser pastor y los requisitos para ser diácono, son los mismos, exceptuando por lo menos dos cosas bien marcadas que hacen la distinción de lo que un pastor sí debe tener. La primera es saber enseñar. No se le pide al diácono que sepa enseñar, porque ese no es parte de su función, no es parte de sus responsabilidades. Si bien un diácono podría enseñar, pero no por ser diácono, sino por tener la capacidad para hacerlo. Y por eso esto nos ayuda a entender que no hay una especie de transición. En algunas iglesias se practica la idea de, bueno, vamos a escogerlo diácono primero porque queremos que sea nuestro pastor en 5 años.
son dos cosas que son fines en sí mismos, no son una escalera. Aquí están los diáconos, aquí están los pastores, entonces ya eres diácono, después de 5 años vas a ser un pastor. Para ser un pastor tienes que tener los requisitos de ser un pastor, y para ser un diácono los requisitos de ser un diácono, porque esa es la meta, es llegar ahí. Y a veces se requiere tiempo, se requiere formación, se requiere esperar los procesos que Dios mismo va haciendo, pero no significa que es una escalera. Ahora, ¿podría un diácono en algún momento ser llamado a ser pastor? Por supuesto. Si es que ese hombre que fue llamado a ser diácono, de pronto se da cuenta que tiene un llamamiento a ser pastor y la iglesia lo reconoce. Eso es otra cosa, sería una excepción, pero no es el camino ordinario para poder llegar a ser pastor. ¿Me hago entender? Así que los diáconos no enseñan, a diferencia de los pastores, o no tienen que saber enseñar, ni tampoco tienen que ejercer autoridad como lo hacen los pastores. Claramente, la autoridad la ejercen los pastores. En muchas iglesias, y sobre todo el contexto en el que yo vine de Ecuador, los diáconos tendían a ser una especie de directiva, en donde básicamente ellos organizaban la parte económica y básicamente eran los jefes del pastor. Entonces, algo no nos parece, señor pastor, venga acá, usted ya tomó muchos días, eso es cuando se fue a Viena, usted tomó 5 días de sus vacaciones, así que ya terminó sus vacaciones, el próximo año no tiene 15 días sino 10. Y se volvió una especie de una disputa en donde el pastor tenía una especie de autoridad para enseñar lo espiritual, pero los diáconos lo material y lo físico. Entonces, ese tipo de conflicto no es un conflicto bíblico, es un conflicto creado por los hombres en una mala comprensión de la autoridad. Los diáconos son ejecutores, los pastores tienen autoridad. Y tienen autoridad, y ya hemos visto, no es una autoridad libre para simplemente hacer cualquier cosa que piensen, es autoridad para hacer cumplir lo que Cristo ha mandado, y los diáconos para hacer que se ejecute. Y por eso es sumamente importante encontrar esa distinción. Así que los diáconos pueden enseñar, pero no enseñan por ser diáconos, sino por ser hombres dotados. Para escoger diáconos tenemos que ver las características que nos da 1 Timoteo 3, y en esas no está incluido el saber enseñar, que sí se requiere para un pastor. Todos los años, y lo vamos a mirar en un ratito más, a ustedes se les va a volver a preguntar lo mismo. Si ustedes afirman esta política, una de las cosas que la política hace es darnos el orden, como si fuera un reloj, ¿ok? Así empieza el año, así termina, y el año vuelve a comenzar, entonces se vuelve a repetir un ciclo bien importante, y dentro de esos ciclos es que como la iglesia tiene la responsabilidad de tener que preguntarse si hay hombres que ocupan o tienen estos dones, entonces ustedes tienen que recordar siempre estas distinciones. ¿Qué es un pastor y qué es un diácono? Porque es básico lo que voy a decir, pero es bien importante. Si uno no sabe lo que está buscando, nunca lo va a encontrar. Y entonces, si uno no sabe cuáles son las características de un anciano, podría ver en cualquier hermano querido, amoroso, ¿verdad?, las características de un anciano. O si no sabe lo que es un diácono, podría confundir a todos con ancianos cuando en realidad quizás Dios nos está dando diáconos. Por eso es clave que la mente de la iglesia esté siempre clara sobre este tipo de principios. ¿Sí? Muy bien. Quiero leer entonces lo que tiene que ver con los diáconos en la sección 4. ¿Ustedes tienen acceso al material? No, yo voy a leerlo en voz alta. Podemos, cualquier duda que tengan, sientan la libertad de levantar la mano, qué quiere decir eso, o cómo entendemos eso, y con mucho gusto voy a tratar de responderla. ¿Ok? Dice, los diáconos son primariamente responsables en asistir a los ancianos en aquellos aspectos prácticos del ministerio, los cuales podrían de otra manera distraerlos de las prioridades de su ministerio de la palabra, la oración y el pastorado. Tales asuntos prácticos incluyen la administración de la benevolencia, el mantenimiento y mejoras de las instalaciones de la iglesia, manejar y facilitar diferentes asuntos relacionados al funcionamiento de los ministerios de la iglesia. Noten, aquí aparece graficada la idea original del diaconado. ¿Por qué fueron escogidos diáconos en la iglesia? ¿Ustedes recuerdan el contexto? Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas y entonces hubo un problema, y entonces los apóstoles dijeron, no es sabio que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración para atender esto. Eso no significa que no fuera importante. Es importante, pero eso se iba a convertir en una distracción para el verdadero ministerio que tienen. Hermanos, sobre todo en Latinoamérica,
los pastores son los que barren el templo, alegran las cosas, ponen las mesas, pero les voy a decir una cosa, aunque todo eso es digno de loor y es precioso que alguien lo haga, todo el tiempo que estás limpiando el templo, barriendo las cosas, poniendo las mesas, poniendo las sillas, son tiempos que no tienes para orar y para simplemente decirle, Señor, que este texto que voy a exponer sea de beneficio para la iglesia, que sea de ánimo para el pueblo tuyo. Ayúdame, pone en mi alma el peso de las cosas que tengo que decir. Todas esas cosas son parte de su trabajo. Y otra vez, todos debemos estar involucrados. En la lista de limpieza en nuestra iglesia de Santo Domingo, el pastor Taylor y yo, todos estamos involucrados ahí. A veces me dice, pastor, otra vez no está el fin de semana. Está bien, vamos a tener que cambiarlo de día. Ya llevo debiendo como unos 3 días seguidos, pero así que ya cuando vuelva me pongo a cuentas con eso. Pero la idea es, está bien como iglesia involucrarnos en eso. Pero cuando eso se convierte en algo que es el trabajo del pastor, entonces simplemente se lo distrae de hacer lo que es su trabajo más importante. Y por eso los diáconos aparecen en escena. Hay pastores que a veces tienen que resolver desde, no sé, las luces, comprar esto, un tomacorriente, cambiar esto otro. Y entonces todo eso es tiempo que les toma y que alguien más lo podría hacer por ellos. Esa es la parte importante de cómo los diáconos ejecutan este tipo de trabajo. Ahora, primariamente es benevolencia. Hoy recibí un mensaje, tenemos un grupo que se llama Oficiales de nuestra iglesia, somos 2 pastores y 3 diáconos, y llegó un mensaje del pastor Taylor. El hermano Fabián se le rompió su carro. El arreglo son $200. ¿Podemos sacarlo en nuestro rubro de benevolencia? Esa pregunta es para mí y para escuchar qué piensan los diáconos. Entonces, eso es útil. Ahora, si el pastor Taylor tuviera que ir a sacar el dinero, tendría que ir a buscar, a remolcar el carro y tendría que ir, él estaría quitando tiempo de lo que tiene que predicar el domingo que yo no estoy. Entonces, esas cosas son importantes. Nosotros podemos interactuar, pero todo lo que el pastor tenga que hacer es un minuto menos de poder hacer realmente el trabajo principal, ¿sí? Y los diáconos aparecen en escena como un regalo de Dios para la iglesia. Ahora, hablando de la benevolencia, me encanta pensar de ellos como las manos cariñosas del Señor Jesús, acariciando a los necesitados en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos un montón de enseñanzas sobre qué se hacía con las leyes, por ejemplo, de la tierra. Si tienes una tierra y tienes cosecha, no puedes cosechar todo. Hay que dejar algunas cosas ahí por aquellos forasteros que venían y podían arrancar. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús y sus discípulos con hambre ese día iban arrancando las espigas y se las podían comer sin lavarse las manos. Esa fue la controversia, pero ¿por qué podían hacerlo sin que sea un delito? Ellos no los acusaron de que estaban cometiendo un delito, porque eso era parte de la ley. Dios establece leyes de benevolencia para su pueblo, como por ejemplo la ciudad de refugio, o el hecho del año de jubileo, donde se quitaban las deudas, o el hecho de que aún la esclavitud tenía ciertos años, pero luego quedabas libre. Todo eso es una muestra de benevolencia. El Nuevo Testamento también lo tiene. Y lo tiene a través de los diáconos. Ese trabajo de amor, de sensibilidad, de mirar a los necesitados, es un trabajo importante que los diáconos hacen para ayudar a los pastores. Ciertamente, nosotros tenemos que estar en los funerales, cuando nace un bebé. Eso es parte de las bendiciones de ser un pastor. Yo no sé cuántas veces he entrado en un hospital, cuántas veces he estado en cuidado intensivo, cuántas veces he estado en un funeral. Ya ni siquiera puedo llevar la cuenta. Pero hay gente que tuvo que hacer otras cosas para, por ejemplo, yo poder sentarme y pasar tiempo con la persona y consolar su alma. Pero alguien tenía que comprar la caja, o alguien tenía que movilizar a su familia, o alguien, y ahí es donde el trabajo se complementa para poder hacer lo que tenemos que hacer. Así que los diáconos tienen una función preciosa, diferente, y por eso tenemos que aprender a mirar esa diferencia al momento de pensar en quién Dios está proveyendo como un diácono, ¿sí? En segundo lugar dice, los diáconos deben cumplir los deberes de su oficio en cooperación y sujeción a los ancianos. Los diáconos deben reunirse regularmente con los ancianos con el propósito de facilitar la comunicación con ellos, la eficiencia del funcionamiento del diaconado. Ellos no están en la misma autoridad que los pastores, sino que están en una forma subordinada, los pastores y los diáconos. Pero esto es la forma en la que está organizada la parte de los oficiales. Son diferentes en cargo y diferentes en autoridad.
Los diáconos sirven y es su honor el poder caminar al lado de sus pastores para poder ayudar y facilitar el trabajo que se tiene que hacer. Así que esa idea de diáconos con la parte administrativa y pastores con la parte espiritual no es un concepto que encontramos en el Nuevo Testamento. Se escogen diáconos para suplir cosas que los pastores no tuvieran que suplir, en este caso los apóstoles, sino que ellos puedan seguirse manteniendo haciendo lo que tenían que hacer. Así que no es así, es así, pero es así con mucha gracia y con mucha gratitud. El trabajo que hacen los diáconos realmente puede ser una gran bendición en la vida de los pastores. En tercer lugar, el número de diáconos no debe ser fijado. La iglesia apartará hombres en quienes se evidencien las cualificaciones bíblicas para este oficio según su necesidad. ¿Cuántos diáconos debemos tener? Es la misma pregunta relacionada con cuántos pastores debemos tener. La respuesta siempre debe ser esta: todos los que Dios nos dé. Porque si Dios nos ha dado 3, 4 pastores, sí, pero a veces es la discusión típica que tengo con los líderes de algunas iglesias, pero yo conozco iglesias de 300 personas que tienen un pastor y esta iglesia tiene 15 miembros y tiene 2 pastores. ¿Cómo es eso posible? No sé, pregúntale a Dios. Yo no le doy los dones a esos hombres. Yo no los puse juntos. El Señor lo hace y nuestra responsabilidad es reconocerlos. Ahora, el tema del sostenimiento económico a veces puede ser una pregunta genuina. Pastor, pero tenemos 2 pastores o 3 pastores y uno más, pero es que ni siquiera los 2 o al 1 lo estamos manteniendo con lo que sabemos que necesita. ¿Cómo puede ser? Es una pregunta genuina. Sin embargo, eso nos tiene que llevar a lo que vimos en la lección anterior, en que no todos tienen que ser mantenidos de la misma manera. Porque hay diferencia en los dones y hay diferencia en las cosas que el uno puede hacer. Aunque todos lideran, todos enseñan y todos son pastores con la misma autoridad, no todos tienen las mismas circunstancias. Si hubiera un hombre mayor, vamos a decir, es un hombre que lo reconocemos los dones, y él vive de una pensión, ya se jubiló, trabajó toda su vida, no debemos pensar que es una falta de respeto el pensar, uy, a él no le estamos dando nada porque entonces se va a sentir. Esa es la circunstancia que Dios le permite vivir. Y estoy seguro que si ese hombre ha sido llamado por el Señor, va a encontrar como un gozo. Hermanos, no tienen que darme nada. Yo estoy feliz de hacerlo. Démosle al hermano fulanito que recién empezó su familia, recién tiene, y él necesita ese apoyo económico, porque eso es parte del trabajo como pastores. Eso es completamente correcto, útil, y se tiene que esperar la sabiduría de los pastores de la iglesia y el consejo que puedan recibir de otros pastores para poder saber cómo manejar esos asuntos. Pero la iglesia no debe sentir le estamos faltando a nuestro pastor porque solo le damos a uno y no al otro. Si hay un acuerdo correcto, circunstancial, que queda claro, eso se puede hacer. Yo conocí en la iglesia del pastor Sam Waldron en Kentucky, Estados Unidos. Ellos eran 3 pastores cuando yo los conocí. Solo uno era sostenido a tiempo completo, el otro era dueño de una pizzería y el otro trabajaba arreglando casas por dentro, haciendo como mantenimiento. Y entonces, de cambiar las piso, ¿verdad? Paredes, todo ese tipo de cosas. Y eran perfectamente felices. Y los otros 2 pastores que tenían sus trabajos decían, al doctor Waldron, Dios le ha dado una capacidad para enseñar. Y nosotros somos privilegiados de tenerlo como uno de nuestros pastores. Que él se dedique a hacer lo que Dios le dio más en abundancia que nosotros, y nosotros nos encargamos de hacer el otro trabajo también. Todos enseñaban, todos espléndidos maestros en esa iglesia, pero le daban el lugar a él porque él estaba con todo este trabajo de formar hombres, entrenar hombres, necesitaba más tiempo para estudiar. Lo que los otros podían invertir para poder sostener a su familia, él lo invertía en sus libros y en su trabajo intelectual para poder seguir haciendo el ministerio. Y se vive en armonía cuando una iglesia entiende que se puede encontrar ese tipo de diferencias. Así que, con respecto a los diáconos, entonces, volvemos al mismo tema. No se fija un número. ¿Cuántos pueden ser los que el Señor nos dé? Hombres que tengan esas cualidades que nosotros podamos reconocer. En cuarto lugar, no se fijará un tiempo de duración para el oficio del diácono. Si un diácono falla en cumplir las cualificaciones escriturales necesarias, será removido de su oficio por la iglesia. Entonces, hay personas que hacen una práctica, no las critico, solo no es lo que nosotros estamos diciendo en esta política. Todos los pastores y diáconos sirven por 2 años. Y luego se le vuelve a preguntar a la iglesia si están bien con eso, como si fuera una especie de, no sé, de votación solemne presidencial.
¿seguimos con el presidente o ponemos otro? No, quitémoslo porque después se le vaya a subir algo a la cabeza. Eso no funciona así en la iglesia. ¿Cuáles son las cualificaciones que no necesita que pasen 5 años o 10 para poder saber que tiene que bajarse del ministerio? En el momento en que se quebrantan los principios dados por Dios, esa persona no puede ser más un pastor de la iglesia o un diácono de la iglesia. Y entonces eso es clave. Por eso tenemos que, a veces he escuchado la ilustración de la policía. Yo espero que nadie se sienta ofendido con lo que voy a decir, sobre todo porque yo soy el gordito aquí. Pero para entrar a la policía, la gente se hace ejercicio y se esfuerza y se... Por lo menos allá en el Ecuador, ya no vamos a hablar de los policías de Austria, pero se esfuerzan, tienen un estado físico perfecto, tienen que hacer una prueba, entran. 5 años después, estos cuerpos así atléticos, y uno dice, pero no tienes que... ¿Cómo la cosa? Bueno, en el ministerio no puede ser así. No es que estos requisitos sirven para entrar al ministerio pastoral o para ser un diácono y ya cuando estás ahí nadie puede sacarte de ahí. No es así. Es una cualificación que hay que mantener. Ser marido de una sola mujer es algo que se tiene que mantener hasta el final. Ser un hombre no de doblez, ser un hombre hospedador es algo que se tiene que mantener hasta el final. Y el día que ya no se mantenga, tiene que ser reprendido, tiene que ser corregido. Y si no hay un arrepentimiento verdadero, tiene que ser quitado del ministerio. Así que eso es lo que creemos con respecto a esto. Es algo que nos pone a todos nosotros en una búsqueda de equilibrio constante. Nosotros por mantener las cualificaciones y la iglesia por siempre mirarnos en ese equilibrio. Lo amo, lo respeto, pero usted también está bajo autoridad. Y en un momento que se quebrante esa autoridad, entonces todos tenemos que obedecer a Cristo. ¿Sí, mi hermano? Pero entonces si ese pastor o diácono comete un pecado de eso, ¿no? Escandaloso, o de lo que no les cualifica o descalifica para ser pastor, si se arrepienten, podrían seguir, o sea. Eso es una excelente pregunta, muy problemática, porque entonces la pregunta sería, ¿qué hizo? Con mucha tristeza, hace unos meses, recibimos una carta. Para poder ser parte del seminario, todos tenemos que ser pastores confesionales, ver el seminario en Kentucky. Y un día recibimos una carta. Uno de los pastores que era parte de la mesa directiva nos manda una carta diciendo que tenía que renunciar porque había sido puesto en disciplina por su iglesia. ¿Y cuál era el pecado? Bueno, el pecado fue tomar y perder el control digamos, de su sobriedad. Y uno diría, bueno, pero se emborrachó una vez, si él se pone bien ya es tan así de importante que cuando eso se comete, lo que se pierde es la confianza. No que ese hombre no pueda ser restaurado, puede ser restaurado. Y puede ser restaurado como un hermano fiel, amado, pero para poder llegar a pararse y que la iglesia pueda verlo con la integridad de saber que es un hombre que cumple con lo que está siendo mandado, es algo que requiere un tiempo diferente y una credibilidad diferente. ¿Me hago entender? El pecado quizás más obvio, que les digo quizás no es tan común. Es raro escuchar que un pastor es quitado porque está luchando con el alcohol por años, ¿verdad? En secreto, solo su esposa lo sabe, y llega el momento donde la esposa dice, tenemos que buscar ayuda. Tú te emborrachas, pierdes la cabeza, no te importa nada, todo ese tipo de cosas. Pero normalmente lo que escuchamos es adulterio, por ejemplo, que es el típico pecado. Bueno, lo mismo. Ese hombre puede ser restaurado, Si es un verdadero cristiano, se va a arrepentir y va a dejar su pecado. Pero de ser restaurado al ministerio, es esto lo que depende. Que cuando ese hombre se pare y la gente lo vea, lo pueda ver como un hombre íntegro en su parte moral. Y a veces eso dura muchísimos años hasta poderlo reconstruir y a veces nunca. Entonces, prefiero contestar así antes que decir, si alguien cae en adulterio, nunca más puede ser pastor. Porque la Biblia no dice eso. Pero la Biblia dice que tiene que ser irreprensible. Y para ser irreprensible significa que mientras ustedes me escuchan, tienen que pensar, ese hombre o el que está predicando no está quebrantando ninguno de estos principios, o es un hombre en quien uno puede confiar esta parte. ¿Sí? Y entonces, es tan difícil, sin tener razones, que la gente confíe en la integridad moral de un pastor. Porque hay tantas cosas, no has hecho nada, pero
el pastor de allá robó dinero, el pastor de allá engaña, el pastor de allá manipula. Entonces ya naturalmente hay un peso. Alguien puede decir, bueno, no ha demostrado que es culpable. Ahora imagínate si se encuentra que eres culpable de uno de esos pecados. La restauración es algo real como hermano, pero para poder volver a estar como pastor, entonces es algo que a veces nunca más se puede recuperar. Y un hombre de Dios prefiere que nunca más se recupere y no ser un vituperio para el ministerio. Yo conozco muchísimos hombres a través de todos estos años que dicen, no, es que yo no veo mi vida en otra cosa que no sea esto, yo tengo que ser pastor, y si esta gente no me reconoce, no importa, yo me voy a un pueblito y voy a empezar una iglesia. El deseo que tienen es tan carnal, porque no les está importando la gloria de Cristo. Es mejor ver a un hombre que sí cometió pecado, sentado en la silla de una iglesia, siendo fiel al Señor y mostrando que realmente está arrepentido de lo que pasó y que el Señor en su tiempo lo va a poder levantar si Él quiere, que el hecho de decir, mira, ahí está el pastor, hizo esto y claro, ahí ya está plantando esa iglesia en ese lugar como si nada hubiera pasado. Ese tipo de actitudes son las que realmente traen vituperio al nombre de Cristo. Nosotros somos llamados a tener que vivir en una forma en la que podamos nunca traer nada que traiga vituperio a su nombre. ¿Sí? Por eso es tan importante, y poner estas líneas es clave desde el principio. Esto es a lo que nos sometemos. No tenemos una autoridad infinita, es una autoridad completamente subordinada a lo que Cristo ha mandado. ¿Sí? Muy bien. Tengo que correr porque si no nos vamos a ir a las 12 de la noche. Yo no tengo problema, pero igual amanecido ya estoy. En Ecuador son como las... Muy bien. Sección 5, la designación de los oficiales. Y esto es lo que voy a leerles y luego voy a explicar de la misma manera para poder mirar cómo interactúa, según nuestro entendimiento, la autoridad de los pastores y también la libertad de los miembros. Esto es quizá lo más importante que podemos tratar hoy porque precisamente tengo el honor de estar aquí con ustedes para poder trabajar en este proceso de una manera directa ya mirando lo que el Señor ha hecho. Así que vamos a mirar cómo está descrito y vamos a trabajarlo en el gráfico. Muy bien. Dice, declaración general. La designación de los ancianos y diáconos es un derecho único del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el Señor quien los da. Sin embargo, Él ha ordenado que sean formalmente reconocidos por el consentimiento de la iglesia en la que ellos sirven en particular. Me encanta este equilibrio. Los pastores no son solo pastores porque la iglesia los nombra. Son pastores porque Cristo los dio. Pero para poder reconocer que son pastores que Cristo los dio, la iglesia los tiene que nombrar y reconocer. Yo no puedo venir y decir, hermanos, yo no tengo ninguna iglesia, pero Dios me ha llamado y yo soy pastor. El que no tiene ovejas no es pastor. No sé si funciona así en Austria, pero nadie llega diciendo, yo soy un hacendado de ovejas. ¿Y cuántas ovejas tienes? No tengo ovejas, pero soy pastor. No funciona así. Entonces, el reconocimiento de la iglesia es lo que valida eso. Pero nunca tenemos que olvidarnos que esa validación es algo que está conectado directamente con algo que Cristo te dio. Pone el peso en el alma, el deseo de serlo, te da las capacidades y la iglesia lo reconoce. Entonces hay un precioso equilibrio de Dios y también de parte del pueblo. Esas dos cosas son clave. Los ancianos y los diáconos son ordenados al oficio a través de la imposición de manos del cuerpo de ancianos. Esto es una expresión de la aprobación de la cual los ancianos son responsables. Por lo tanto, cada oficial debe haber sido aprobado no solo por la iglesia en general, sino también por los ancianos en particular. La designación del Señor de una persona para estos oficios es reconocida por medio de la posesión por parte de la persona de aquellas gracias y dones requeridos por la Escritura para el oficio en particular y su propia convicción de que el Señor lo está llamando para servir en este oficio. El reconocimiento de oficiales es un asunto de tal importancia que nunca debería llevarse a cabo sin tomar el tiempo necesario para orar, esperando en el Señor, sin tampoco una cuidadosa consideración de los pasajes relevantes de la Escritura y sin una examinación completa de aquellas personas que están siendo consideradas. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene la responsabilidad de ser informado con respecto a este asunto. Noten,
Aquí hay algunas cosas importantes que se nos dice de cómo debería ser. Voy a poner aquí otra vez, esta es la autoridad de los pastores, la libertad de los miembros. ¿Qué es lo que nosotros vemos? En primer lugar, hay una examinación de parte de los ancianos. Ellos tienen autoridad y ellos examinan a todos los candidatos al ministerio. Ahora, el pastor también dice que para ser reconocido requiere de que la iglesia pueda comprobar esas cualificaciones. Los pastores examinamos, vemos las cualidades, exponemos, la iglesia evalúa, luego la iglesia tiene que votar solemnemente y finalmente dice que son ordenados a través de la imposición de manos de los ancianos. ¿Sí? Ese es el orden. El hecho de que haya autoridad en los pastores implica que los pastores pueden guiar el proceso, ayudar a ver cosas que la iglesia no está mirando y por eso puede presentar hombres para que la iglesia pueda revisarlos. La iglesia tiene la responsabilidad de ver que esos hombres cumplan con las cualificaciones, que sepa enseñar, que sepa liderar, que tenga una familia que muestre que hay un hombre que lidera ese hogar. Todas esas cosas son importantes y la iglesia los tiene que ver. Ahora, si yo soy un pastor sabio, yo necesito ver eso primero antes de traerlo delante de la iglesia, ¿sí o no? Porque entonces sería poner a la iglesia en una situación difícil en donde si es una iglesia madura va a decir, amamos al hermano Juanito, pero él no puede ser pastor, él no sabe enseñar. Pastor, yo no entiendo nada. Entonces, antes de traerlo aquí, yo ya tuve que haberme sentado con la hermana Maura y decir, hermana Maura, ¿qué le pareció el sermón del hermano fulanito? No, pastor, eso estuvo, cada vez que predica soy animada, soy bendecida. Y luego voy donde Camila. Camila, ¿qué le pareció a usted? Pastor, la verdad es una bendición. Escuché, le he aprendido. Oh, sabe enseñar. Entonces no necesito hacer una convocatoria, eso va a venir después. Pero aquí, para poder pasar este filtro, yo tengo que haber hecho todo ese proceso. ¿Me hago entender? Entonces, con este filtro, la iglesia reconoce y la iglesia puede votar solemnemente. Y cuando eso sucede, hay una ordenación pastoral. Entonces, hay una examinación, hay una comprobación, una votación y una imposición de manos. La imposición de manos y la examinación es parte de la autoridad que tenemos los pastores. La examinación y el voto común de la iglesia es la libertad de los miembros. Yo no puedo imponerles pastores. Hermanos, les traigo un pastor desde Ecuador. Él va a ser su pastor a partir de ahora. No funciona así. Porque la iglesia tendría que ser, ok, pastor, lo queremos mucho, todo bien, pero que venga a vivir a bien y queremos conocerlo, porque no podemos recibir. ¿Cómo sé que sabe enseñar? ¿Cómo sé que es un marido y una sola mujer? ¿Cómo sé que es un hombre no dado al vino? ¿Cómo lo sé? Solo comprobándolo. Y por eso se requiere el hecho de poder pasar tiempo y que la iglesia lo pueda mirar. ¿Ok? Eso es vital. Y así es como está. Quizás mientras hablamos de estas cosas, si ustedes tienen experiencia en otras iglesias, pueden notar que hay procesos muy diferentes. Pero esto es lo que creemos que es conforme a lo que la palabra de Dios nos manda. Por eso estudiamos primero las llaves del reino. Para poder entender, hay esas dos cosas que siempre tienen que estar. Y cada uno hace lo que tiene que hacer. Yo les decía en las clases, no es preguntar quién escoge a los pastores. No. ¿Cuál es la participación de los ancianos en la elección de los pastores y la participación de la iglesia en la elección de los pastores? Porque no es quién lo hace, es qué parte le toca a cada uno en ese proceso. Así que eso también está descrito aquí a través de este pequeño párrafo en donde se nos dice que este es el proceso que se tiene que llevar. Ahora, ¿cuál es el proceso para designar? Aquí entramos ya en algunos detalles importantes y yo quiero centrarme en esto y luego en la reunión como iglesia que se llevan en el año. Quiero explicar muy brevemente y con eso podemos resolver. Muy bien. ¿Cuál es el proceso de designación? El reconocimiento de aquellos que el Señor ha designado para llevar el oficio en esta iglesia es llevado a cabo a través de 3 pasos. ¿Ok? 3 pasos. Nominación, elección y ordenación. ¿Ok? Si yo tuviera que arreglar mi gráfico para añadir eso, lo que aparecía en el párrafo que leímos va desde aquí. Pero para poder mirar el proceso completo, yo debería añadir un paso más aquí.
Lo voy a poner así como en líneas cortaditas, como para poder mostrar que hay un paso previo aquí que vamos a mirarlo ahora. Esos pasos son nominación, elección y ordenación. Hablemos un poquito de estos tres pasos. En primer lugar, nominación. Nominación privada. Los miembros de la iglesia son animados a expresarle a los ancianos en privado sus puntos de vista con respecto a los hermanos que ellos creen que podrían estar siendo dotados por Cristo para el oficio de la iglesia. Los ancianos deben tomar muy seriamente la sabiduría que Dios le da a su iglesia. Pastor, ¿sabe qué? Me encanta cómo enseña el hermano fulanito. Yo creo que él tiene las capacidades de ser un pastor. Ese tipo de conversaciones tenemos que tener los miembros y los pastores para poder ver, para poder escuchar. Yo amo a la gente a la que le enseño y a veces como uno ama a la gente que le enseña, tiende siempre a pensar mejor. Pero cuando eso es sostenido por una iglesia que comienza a mirar eso es precioso. Nosotros tenemos estudiantes en nuestra iglesia y todo el tiempo les damos oportunidad de enseñar. Y después, aparte de la instrucción que les decíamos, mira, aquí comenzaste a dar vueltas, ni sé lo que estaba tratando de decir, hay que mejorar eso. El otro día uno le preguntó a la inteligencia artificial las cosas que yo le había dicho y la inteligencia artificial hizo un pensum de estudios para poder mejorar en las cosas. Mire, pastor, voy a escribir un libro con inteligencia artificial. Ya lo exhorté por eso también. Pero la idea es, uno los escucha, les enseña. Pero la pregunta es, ¿están hablando? ¿Están hablando al corazón? No solo saber enseñar, esto es una parte tan importante, es alimentar. Siempre cuando estamos en estos procesos, yo le pregunto a la iglesia, si no existiera internet, si no hubiera los pastores favoritos que ustedes escuchan, todos tenemos pastores favoritos, si no hubiera eso y solo tuvieras la iglesia bíblica hispana en Viena y tuvieras solo la predicación de los domingos, ¿podrías crecer, nutrirte y dar fruto para la gloria de Dios? Cuando en esa respuesta le dice, bueno, me encanta la comunión, pero la verdad es que quizá cuando hay cuestionamientos en eso, hay que revisar qué es lo que pasa. Porque la idea es que mi alimento espiritual Dios lo provee. Esos verdes pastos que Él ha provisto, los provee en nuestra iglesia local. Y lo que pasa aquí no pasa en ningún otro lado. Uno puede ver predicaciones por internet. A mí me encanta cuando la gente está viendo nuestros sermones a la distancia. Pero eso no es la iglesia. Es sentarnos ahí, es llorar juntos al ser quebrantados por la palabra. Es ver el rostro de alguien que está escuchando y sabe que Dios le está hablando. Eso es lo que Dios nos dio en la iglesia local. Y la iglesia tiene que reconocer cuando hay hombres que hablan así, al alma, que alimentan. Y eso es mucho más que ser dramático en la manera de hablar, o mucho más que simplemente saber compartir información y decir, todo está clarito, yo les dije todo lo que sé, ustedes entendieron todo lo que yo les di. Es mucho más que eso. Es escuchar a Dios en medio de eso, y esa es la tarea. Así que, en privado. Pero también la nominación se hace a través de una consulta nominativa, con el propósito de animar aún más a la iglesia. Es decir, esto ya es un ánimo, ustedes tienen que saber esto. Si aprobamos esta política, ustedes tienen el deber de hablar siempre con los pastores y decir, yo veo esto en los hermanos, me encanta lo que hace, como diácono, como pastor, uno puede tener eso, pero para poder animar todavía más eso, entonces se llevará a cabo una consulta nominativa una vez al año, en la cual los miembros de la iglesia expresarán sus puntos de vista con respecto a aquellos que ellos creen que el Señor está equipando para el oficio en la iglesia. El resultado de esta consulta será secreto, siendo conocido solamente por los ancianos y aquellos quienes ellos consideren también apropiados que sepan los resultados. Sin embargo, por el hecho de que es la responsabilidad de los ancianos el liderar la iglesia, las nominaciones para el oficio son hechas por el cuerpo de ancianos. Noten esto. Y esto es bien importante. Esto que está aquí, esta parte del proceso, es el pastor enseñando, ¿verdad? Enseñando las cualificaciones, enseñando lo que se tiene que aprender, y la iglesia observando. Para saber qué es lo que la iglesia observa, es donde se habla de la nominación. La nominación es
la iglesia observando qué es lo que hay. Puede ser que me digan, yo veo esto en el hermano fulanito, yo veo esto otro. O cuando se hace la pregunta anual, en donde, como ustedes vamos a tenerlo Dios mediante el día de hoy, una pregunta anual en donde se pregunta a la iglesia, ¿ves a alguien? A la luz de lo que has estado escuchando, ¿ves a alguien? ¿Ves a más de uno? Y la iglesia entonces puede responder con libertad. Pero eso está aquí. Aquí todavía no hay ningún candidato oficial, porque esto está dentro del círculo de yo te enseño y ahora quiero saber qué estás mirando. Pero aquí entra la examinación pastoral. Antes de poder llevarlo a la iglesia como un candidato formal, primero el pastor debe examinar qué es lo que la iglesia está mirando. Así que esto es nominación. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entiende el proceso? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte es elección. Toda reunión de la iglesia para la elección de los oficiales debe ser anunciada 2 días del Señor antes de que se lleve a cabo. Los nombres de todos los nominados serán discutidos por separado y se hará una votación sobre cada uno. Durante la discusión, el nominado que está siendo considerado y los miembros de su inmediata familia, su esposa y sus hijos menores, dejarán la reunión hasta que se haga la votación escrita. Las cualificaciones escriturales serán leídas y expuestas y las cualidades de los nominados serán abiertamente discutidas en el temor de Dios y con el debido respeto a la reputación del nominado. La iglesia buscará unanimidad con respecto a cada nominado. Pero cuando no haya unanimidad, el 90% de los votos será requerido para la elección de un oficial. Entonces noten, los pastores presentan a los candidatos oficiales. Y luego que se hace esta expresión formal de quiénes son los candidatos, se tiene que tratar con la iglesia para que la iglesia pueda examinar, se revisan las cualificaciones y finalmente la iglesia tiene que votar. Cuando la iglesia vota, entonces la iglesia necesita más del 90% para poder afirmar a alguien en ese oficio. Esa es la elección. La iglesia trata con los pastores y la iglesia vota. Así que en ese sentido se busca siempre una unanimidad, pero cuando no hay unanimidad, el 90% es un número muy alto y muy apropiado. Y siempre la idea es que la iglesia nunca sea secuestrada, ni por los pastores, ni por los miembros. Por eso no una unanimidad exacta, sino el 90% que muestra bastante unanimidad. Ahora, ¿qué pasa si cuando estamos revisando los elementos de ese carácter sale a la luz de que no es un hombre íntegro, por ejemplo? No se necesita ir a la votación. Aquí termina el proceso. Pero estamos hablando de que ya una vez que se ha tratado todo, se ha revisado todo, si vamos a la votación es porque estamos de acuerdo en que es un hombre que cumple con los requisitos. Entonces el 90% normalmente es lo que naturalmente habría, o más que eso en una votación. ¿Sí? Y ese 10%, por ejemplo, ¿qué usted como pastor qué hace? ¿Usted escucha ese 10% para saber qué Oro, está Señor, pasando? llévatelo por favor, porque... Porque se supone que algún... Correcto. Es que esa es la clave. Siempre quiero pensar que ese 10% es una posibilidad, pero no una realidad. Porque si es una realidad, hay algo que está mal con ella. Exacto. Si hemos tratado el tema, hermanos, si tienen dudas, díganmelo, conversemos. Si hay preguntas, si hay, sí, pastor, sí, no, todo está bien, todo está bien. Y cuando llega la votación dicen no, entonces la pregunta es ¿por qué? Exacto. Y a veces alguien puede decir, es que a mí no me cae tan bien, yo pienso que debe ser más extrovertido, pero eso no está en la Biblia. ¿Me hago entender? Entonces, para que se respete la libertad, tenemos que permitir ese 10%. Sí, claro. Pero eso tiene que ser tratado, porque eso no sería algo sano ni correcto. ¿Cómo puede ser que hagas eso? Estamos haciendo esto solemnemente. No lo escogemos porque sean nuestro favorito o no nuestro favorito. Son las cualificaciones bíblicas. Y no es que él no tiene tanta cercanía conmigo. Él siempre come allá con esa familia, pero no viene a comer con la mía. Invítelo a su casa, pero no le diga que no en la votación, porque eso no está bien. Entonces, hay que trabajar y siempre prefiero pensar, es solo un potencial, porque cuando lo vea, tengo que trabajarlo. Porque tiene que haber algo que no está bien. Puede haber un resentimiento, capaz es algo más pastoral que realmente algo que lo descalifica al hermano para ese oficio. ¿Me hago entender?
Muy bien, hermanos. Estamos llegando a la hora en la que tenemos que terminar. Así que déjenme avanzar rapidísimo mirando la última parte. La ordenación. Entonces, ¿qué se hace? Dice aquí, después de la elección de un oficial, debe haber una parte de un servicio de adoración en la cual el oficial elegido sea ordenado e instalado en el oficio por la imposición de manos del cuerpo de ancianos. Este acto solemne debe estar siempre acompañado de un tiempo de oración especial de la iglesia. La imposición de manos de los ancianos significa su aprobación del oficial elegido. Entonces, ¿por qué termina aquí? Otra vez, porque la imposición de manos es tarea de los ancianos. Cuando una iglesia no tiene ancianos, ¿se acuerdan que yo les decía que un pastor es pastor por dos cosas? Por el llamamiento que hace el Señor y por el llamamiento que hace la iglesia. Entonces, cuando no hay un pastor en una iglesia, por el hecho de que no se ha hecho este llamamiento, porque todavía no hay un pastor, y tenemos que llamar a alguien, entonces se puede pedir a siervos de Cristo o pastores de iglesias de Cristo que puedan venir y ayudarnos, porque siguen siendo pastores, aunque no de nuestra iglesia, siguen teniendo la autoridad que los pastores tienen, ¿sí? A menos que haya una necesidad muy extrema, no se debería simplemente imponer las manos de cualquier hermano, sino que deberían ser manos de pastores. Esa es la autoridad que Dios nos dio. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos este orden para la elección de pastores. Nominación, elección, podemos poner aquí una línea siguiendo la idea, la elección y ordenación. Y ahí están las tres cosas importantes para saber con respecto a los pastores. Ordenación. Muy bien. ¿Dudas, hermanos, aquí sobre el proceso? ¿Estamos bien? Muy bien. Quiero pasar directamente al artículo 9, en donde se habla de la asamblea de miembros. ¿Ok? Eso es lo último que vamos a ver y voy a resumirlo. En primer lugar, la designación de una asamblea de miembros. Hermanos, los miembros se tienen que reunir o se pueden reunir cada vez que sea necesario, porque es parte de lo que nosotros vemos como una necesidad. Si hay que tratar algún tema, si hay un caso de disciplina, lo importante es que pueda estar señalado cuál es la manera correcta de poder convocar una reunión de miembros. Y normalmente lo que se pide es que se haga con tiempo para que los hermanos puedan estar y que sean los pastores quienes convoquen a esa reunión. La segunda cosa importante es que hay asambleas ordinarias de miembros. Las otras son extraordinarias. Esas pueden ser en cualquier momento del año. Pero las ordinarias son tres. Son tres que cumplen un proceso importante. Quiero graficarlo para que puedan ver la importancia que tiene el hecho de por qué se ponen. Ustedes tienen 3 reuniones en el año. Esta primera, según la política, es entre enero y febrero. Esta segunda es entre junio y julio. Y esta tercera es entre octubre y noviembre. Estas reuniones tienen el propósito de ser como una especie de reloj para nosotros. Algo que va dando la vuelta y que de esta manera podemos siempre saber que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, para poder entender cómo funciona, vamos a empezar por esta tercera. En esta tercera reunión del año, lo que se hace es que se fija el presupuesto de la iglesia. ¿Cómo vamos a invertir nuestro dinero como iglesia? El dinero que se recoge como iglesia. Vamos a sostener a nuestro pastor, vamos a pagar un local, vamos a comprar un equipo nuevo, lo que esto fuera, tiene que ser algo que los pastores traen sobre la mesa, liderando la iglesia, pero la iglesia debe participar activamente. ¿Por qué? Porque esto no es algo en lo que los pastores imponemos, sino algo en lo que los pastores dirigimos. Y tiene que haber el consenso de la iglesia diciendo, pastor, es un buen argumento, vamos a hacerlo de esa manera. Cuando queremos apoyar a un misionero, por ejemplo, sería una buena cosa traerlo sobre la mesa y decir, hermanos, este hombre está haciendo esto, podríamos ayudarlo con tanto mensualmente. Por ahí alguien dice, no, pastor, es que podemos hacerlo con más. Démosle 20 euros más. Otro dice, no, pastor, no estamos dándole el dinero suficiente a usted. ¿Qué tal si le bajamos 5 euros para poder seguir aumentando la ofrenda pastoral? Eso es parte de la sabiduría y de las cosas que tenemos que considerar como iglesia. Así que esta reunión en el año se trata para eso.
se establece el presupuesto de lo que viene el siguiente año. Entonces, en este año, esta sería la reunión para establecer el presupuesto del 2025. La primera reunión del año tiene el propósito de hacer dos cosas. La primera es presentar a los nuevos miembros de la iglesia de una manera formal. En algunas iglesias hacen como una especie de una cosita así, donde está el logo de la iglesia y adentro está la dirección de todos los miembros con sus teléfonos, el nombre de sus hijos, para que puedan siempre conocerse y saber, como una especie de un directorio actualizado todos los años. Hermanos, nosotros llevamos 10 años como iglesia y no les puedo explicar la importancia que tiene actualizar los miembros. Saber quiénes son miembros es algo que a uno le ayuda a saber cuáles son sus responsabilidades. Porque a través de 10 años o de más años, simplemente uno comienza a darse cuenta de que algunos que eran miembros y ya no lo son, fueron expulsados, y la iglesia tiene que estar siempre sabiendo y al día de cómo están las cosas. ¿Me hago entender? Eso es claro. Así que se hace eso, pero también se hace la consulta nominativa. La consulta nominativa es ese papel que se entrega a todos los miembros, donde se pregunta dos cosas. ¿Crees que Dios ha equipado a alguno de los hombres de nuestra iglesia para el ministerio? Si la respuesta es sí, aparece una línea que dice cuál es su nombre y luego si es para pastor o para diácono. Creemos que solo hay esos dos oficios. Y luego la segunda pregunta, que es vital. ¿Por qué crees eso? Porque eso es lo que va a permitir que los pastores leamos, entendamos si esa propuesta es basada en un asunto emocional o en un asunto simplemente de cercanía, o si es basado en un asunto bíblico. Es que Él tiene los dones, es que Él enseña la palabra, es que esas cosas ayudan a tener un discernimiento sobre qué es lo que tenemos que ver. Así que eso se hace aquí, en la reunión de enero. Y finalmente, la segunda reunión del año es para revisar cómo nos está yendo con el presupuesto que se estableció, para ver si hay que hacer alguna modificación o mejorarlo en lo que falta del año. Así que es simplemente una revisión económica. ¿Ok? Así que, primera reunión, presentación de nuevos miembros, consulta nominativa. Segunda reunión, revisión del presupuesto que tenemos para ver si estamos cumpliéndolo. Y tercera reunión, se establece el presupuesto y se presenta un informe económico de cómo han ido las cosas para que la iglesia siempre sepa cómo está todo. ¿Alguna pregunta sobre estas asambleas? El hecho de que se pregunte cada año si hay hombres capacitados para el ministerio no significa que todos los años tenemos que tener hombres calificados para el ministerio. Capaz que no. Pero cuando los haya, la iglesia va a poder saberlo y va a poder decirlo. Y por eso se vuelve un relojito. Si siempre te vuelven a preguntar lo mismo, tú sabes cuáles son tus responsabilidades. Estar orando todo el año, Señor, ábreme los ojos para ver si este hermano tiene las cualidades. Quiero ser intencional en preguntar, ¿verdad? Y cuando el Señor comience a dar un mayor número, ahora nos conocemos bien el uno con el otro, pero cuando seamos más, quizás va a haber muchas más posibilidades y muchas más cosas donde uno va a tener que ser súper intencional. Yo veo que este hermano tiene capacidad para enseñar. Voy a invitarlo a mi casa y le voy a preguntar si él cree que el Señor lo ha llamado. Y le voy a preguntar si él piensa o alguna vez pensó que Dios lo llama a ser pastor. Ese tipo de conversaciones son vitales. Porque hay personas que no quieren ser pastores. Y está bien, porque el que Dios lo llamó a ser pastor no puede hacer otra cosa. Pero los que no fueron llamados a ser pastores, mejor que ni se metan. Porque esto es un asunto serio, de responsabilidad delante de Dios, y es un trabajo para toda la vida. Así que son cosas importantes que se ponen sobre la mesa y que como iglesia las vamos aprendiendo poco a poco. Muy bien, ¿alguna duda? Una pregunta que Sí. O sea, esas son las tres asambleas de miembros ordinarias, mínimas, ¿no? Ya que Correcto, hay otras por correcto. cualquier cosa. Y una preguntita entonces en ese aspecto, ya que cada reunión tiene su tema principal, pero también podrían tratarse otros asuntos. Correcto, pero se puede aprovechar para tratar otros temas. Nosotros tenemos en enero tuvimos que tratar un tema de disciplina. Finalmente esa persona fue excomulgada de la iglesia después de todo el proceso, como 2 años de proceso. Pero en junio tenemos que volver a tratar otros temas. Julio. Entonces, oren por nosotros. Cuando vienen casos de disciplina y cosas así, no es nada agradable, pero es lo que Dios nos manda. Porque amamos a esas personas y porque sería terrible que se pierdan estando en las bancas de nuestra iglesia diciendo, yo era miembro de la iglesia.
Y yo serví en algún momento, pero ahora no quiero saber nada con Dios, pero yo debo ser cristiano. No, quiero que sepas, no lo eres. No lo eres. Dios te ayude a verlo y a considerar eso. Entonces, en esta reunión que es para revisar el presupuesto, vamos a poder tratar este tema y poner otra vez las bases y dar tiempo. Y seguramente en esta reunión vamos a tener que hacer una votación solemne sobre el caso de algunos que están irregulares, ¿verdad? Y temas así en la iglesia. Así que se puede aprovechar, pero recuerden esto, si hay temas que tratar, siempre se puede organizar para poder convocar a la iglesia. Lo importante es convocarla con el tiempo necesario. O sea, que no hay que esperar un año si tú ves el domingo de un hermano para, por ejemplo, para Digamos disponer lo del pastoral. Digamos que esto se vuelve un ejercicio. Pueden haber casos como ahora, no estamos en enero, ¿verdad? Y yo les voy a preguntar si ustedes ven esos dones. Entonces, pero esto es una necesidad especial, porque ustedes llevan 8 años reuniéndose, perseverando, ¿verdad? Entonces, hay algo que ya está fuera de lo que se tiene que esperar lo cotidiano. Ahora, pero de ahí para adelante, el esperar y poder llevar ese momento solemne cada año es algo que es súper sano. Y a veces uno dice, capaz que hasta podríamos esperar 2 años para el proceso, porque, o sea, no es que de un año a otro cambia mucho quiénes son las personas. Cuando ya somos más, eso sí es mucho más evidente, pero normalmente esto se puede hacer en una base regular de simplemente dar la vuelta en el tiempo correcto. Sí. El presupuesto también, importantísimo revisarlo y establecerlo para el año siguiente. Porque a veces el presupuesto se hace más chiquito, a veces se hace más grande, a veces se hace más chiquito, se hace más grande. Y eso va a depender de los miembros, va a depender de la economía del país, va a depender de la providencia de Dios. Pero entonces tenemos que asumir a la luz de lo que podemos, para la gloria de Dios, la cantidad de responsabilidades que podemos tomar. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna forma de objetivizar la elección de los pastores? Porque, por ejemplo, ahorita digo, bueno, somos una iglesia pequeña y tenemos todo muy fresco, pues por lo que nos estás enseñando, pero no sé si la iglesia crece en unos años, queremos hacer lo mismo. ¿Cómo se hace para evitar el riesgo de ese 10% que dijiste? Porque puede que exista la posibilidad de que uno vote el no por una persona, pero que lo que tú dices, que no sea porque no cumpla los requisitos, y eso no significa que esa persona tenga algo malo en su corazón, sino que simplemente no tiene claros los requisitos y no vota de forma objetiva. Entonces la pregunta es, eso de que tú dices de que preguntas si vemos dones en X persona, ¿eso se hace de forma privada con cada persona y luego se hace en conjunto? ¿Cómo funciona? Pueden ser las dos. Esto está aquí. Entonces la pregunta que se hace no es todavía una candidatura oficial. Eso pasa por el análisis de los pastores. Entonces, vamos a poner un ejemplo, Camila. Digamos que hay un hombre que tiene excelentes dones y uno ve, este hombre sabe enseñar, se ve que tiene una linda familia. Entonces, no, ese es el hombre. Y usted lo nomina. Pero yo, que soy el pastor, converso con él y estoy teniendo consejería porque está pasando un momento dificilísimo en su matrimonio. Claro, nadie lo sabe y nadie tiene por qué saberlo. Pero yo soy su pastor y al saberlo, yo puedo decir, me encanta que te vean y que te reconozcan, pero sabemos que no es el tiempo. Entonces eso evita que nosotros sigamos con el proceso. Esta posición de aquí es vital. Los pastores nos paramos en la puerta para poder mirar qué es lo que se presenta a la iglesia como una candidatura oficial y qué no. A la iglesia se le enseña, se le pregunta, pero lo que se le pregunta no aparece en una lista de los más votados, ¿sí me explico? Sino que viene directamente a nosotros. Y como pastores decimos, todavía no. Un 30% de la iglesia lo ve, pero todavía no, porque vamos a darle más oportunidad que predique para ver si realmente un porcentaje mayor lo puede ver. Y en el momento en que eso pase, entonces los pastores dicen, hermanos, quiero, a partir de lo que hemos visto, este porcentaje vio al hermano fulano tal, y como pastor estamos de acuerdo que él debe ser un candidato para el ministerio. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué pasaría si de pronto usted, que no lo nominó, porque usted conoce algo de él, ¿verdad? Deudas que no ha querido resolver, mentiras, una doble vida, cualquier pecado de estos de aquí. En el momento en que se presenta como candidato,
si alguien se me acerca y me dice, pastor, hay un problema moral con ese hombre, ahí termina el proceso. No se necesita una votación, no se necesita nada, porque los pastores sirven en esa autoridad para poder regular eso. ¿Me hago entender? Ahora, si nadie se me acerca, revisamos las cosas y nadie dice nada, y en la votación hay un 30% que no vota, yo voy a tener que decir, hermanos, quiero que me digan qué pasa. Porque tienen la oportunidad de acercarse, podemos hablar sobre este tema, nosotros estamos mirando, direccionando el proceso, pero eso es lo que ayuda a que no sea como una especie de votación libre para el pueblo, así como una democracia, una república, donde realmente podría ganar el peor. Y uno dice, bueno, es la mayoría, ¿qué vamos a hacer? No funciona así en la iglesia. Nosotros tenemos la autoridad para poder direccionar y detener el proceso si hay un quebrantamiento evidente de uno de los principios que el Señor manda en su palabra. O sea, ¿eso contesta su pregunta, Camila? Sí. Eso ayuda a encaminar. A mí me encanta el hecho de saber que hay esa tranquilidad, que si se presenta un candidato no es porque la mayoría lo cree simplemente, porque no es una democracia, es porque los pastores lo han visto y los pastores están dando su aprobación para que sea presentado como un candidato. ¿Sí? Es como cuando alguien que dice quiero ser miembro de la iglesia. Perfecto. Si mi pastor lo trae y dice le presento a fulano, eso me tiene que decir a mí, el pastor se sentó con él, conversó, le preguntó su testimonio, le habló de doctrina. Entonces yo no tengo que defender con una espada. Que no se metan aquí los inconversos, porque hay alguien que está haciendo eso. ¿Me hago entender? Ahora, si en ese proceso se descubre que no es un verdadero creyente o algo sale a la luz, ahí termina el proceso. Porque el hecho de que sea presentado no es listo, ya lo presenté, ustedes lo aceptan. Esa es la libertad de la iglesia. Y esa es la autoridad de los pastores. Encaminar y ustedes comprobar. ¿Sí? Quizás no solo un comentario, también el hecho de hacer estas reuniones anuales y repetir las características, también eso refresca a los hermanos a tener presente que tienen que ver y enseñarnos. Correcto. Eso es lo que les decía, que se vuelve como un relojito, porque entonces si yo ya sé que me van a preguntar, ¿ves a alguien entre los hermanos todos los enero, los febreros? Entonces el resto del año es mi preparación para eso. Con limpia conciencia digo no. ¿Por qué no? Ya pasé tiempo, pregunté, hablé, le hice preguntas a los hermanos y sé que es no. ¿Ya? Pero si es sí, va a ser también con una libertad de conciencia, sabiendo yo hablé, miré, he orado, así que con libertad yo pongo que sí. Es mucho más que simplemente el querer saber el parecer de la iglesia. Es una iglesia que entiende su responsabilidad. Eso me encanta de ese proceso. Es responsabilidad de ustedes y de los pastores. Y cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Una pregunta. Sí. El hecho de que el hermano que quiera ser pastor, vamos a suponer que sienta el llamado, ¿no? del pastorado, pero que tal vez los hermanos no ven ese llamado bien, ¿verdad? Pero él sí. Y tal vez una persona elocuente, que sabe mucho y demás. Y entonces, si tal vez él se acerca, por ejemplo, al pastor Ismael y dice, no, hermano, yo tengo el interés, yo siento que se le me ha llamado, pero tal vez del lado del pastor, él ya sabe, porque se ha notado ese interés de él, de que los hermanos tal vez no lo reconocen. ¿Cómo él podría lidiar con eso? Porque yo me imagino en una situación incómoda de que en toda la iglesia, como que no, hermano, en verdad tú no puedes ser porque nadie lo reconoce. Entonces, yo podría ver ahí también a un hermano dolido, luego llenándose de orgullo, luego un hermano miembro, obviamente. Sí. Entonces, tenemos en algún sentido un problema en la iglesia que hay que resolver. Me llamó la atención y quisiera saber cómo. Y recuerden que es muy común que nadie sea profeta en su propia tierra. Sí. Ay, pero me decía, el otro día estaba en Paraguay, la semana pasada estaba en Paraguay, y estoy predicando y el pastor de la iglesia, muy amigo mío y un súper gracioso, se para después que termino de enseñar y dice, claro, tenía que venir uno con acento ecuatoriano para que lo diga y digan, ahora sí, ¿no? Eso es típico y estar en medio, vernos, a veces cuando pasan los años, el jovencito que creció en la iglesia y que uno dice, bueno, es el jovencito, ¿no? Y es donde tenemos que aprender a caminar con sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Uno tiene que ser intencional, tanto la iglesia como los pastores. Si yo veo un jovencito o alguien que viene a la iglesia y que evidentemente tiene dones,
si yo lo veo fiel y haciendo, yo lo voy a preguntar, ven acá, ¿qué piensas del ministerio? Ah, no, pastor, no me haga esa pregunta, siempre me la he hecho, pero me da temor responder. Eso me da a mí, él sabe que hay algo ahí que, y entonces ayudarlo, encaminarlo y a veces también darle oportunidades para que la iglesia lo vea. Vamos a decir que es el caso que usted me decía, pastor, yo siento el llamado. Lo primero que yo haría, ok, entonces vamos a sentarnos a conversar sobre este tema. ¿Por qué quieres ser pastor? ¿Cuáles son las motivaciones de tu alma? ¿Qué crees que significa ser pastor? Entonces, animándolos, no para desanimarlos. Yo quiero que hayan toda la cantidad de pastores que pudiéramos. Pero luego de eso, si yo veo que está firme en eso, que está serio en eso y que es un hombre maduro, buscaría la oportunidad de ponerlo delante de la iglesia enseñando. Bueno, vamos a tener el tiempo de oración antes de empezar el culto, qué sé yo. Hermano, ¿puedes orar? Y entonces comienzo a darle un lugar y comienzo a ponerlo en una posición que la iglesia lo puede ver. Porque yo lo veo, porque yo estoy sentado a la puerta examinando a esos hombres. Si fuera un hombre que simplemente tiene habilidades, pero es un hombre que no es piadoso, no cuentes con eso. Pero si es un hombre que tiene piedad y que tiene habilidades, yo tengo la libertad de poder dar la oportunidad que haga un devocional. Si tiene capacidad, porque ¿cómo lo voy a saber si es que no le doy oportunidades pequeñitas al principio? Luego darle la oportunidad que enseñe el culto de oración. Luego decir, bueno, tú predicas el domingo por la tarde una vez cada 2 meses. Entonces se le comienza a dar la oportunidad, porque uno comienza a confiar y a ver los dones. ¿Y qué creen que es lo inevitable que va a pasar con la iglesia? Si tú le preguntas, ven a alguien y te dice que no, después de que lo hace predicar cada 2 meses o cada mes, eso es una respuesta. Pastor, todo bien, lo amamos, ese hermano es lindísimo, pero como pastor, no estoy seguro. Listo, hay que apretar los cables, hay que saber qué hacer, sin lastimar a nadie, sin doler a nadie. Inevitablemente, si alguien quiere ser pastor y no tiene los dones, puede ser que sea lastimado, porque nadie me reconoce, mi hermano, pero es que tienes que entender que, y es donde viene la parte pastoral muy intencional de tratar de encaminarlo correctamente para que no se dañe su corazón. Decía el gran Spurgeon que sería muy extraño que un hipopótamo quiera volar como una mariposa. Él decía, bueno, Dios no lo dotó ni del cuerpo, ni de las alas, y después hacía en forma de chiste, ¿no te imaginas un hipopótamo volando de rama en rama, verdad? Dice, bueno, el que anhela el ministerio tienes que ayudarle a saber, mira, tu cuerpo es grande, no tienes alas, no te puedes subir de rama en rama volando, ¿no? Y es difícil porque hay hombres que quizás tienen mucho anhelo, pero se necesitan cualificaciones que Dios ha dado. Y ahí, darle otras opciones para que correcto, mira, sirve conmigo, ¿por qué no consideras el diaconado? ¿No? Y son cosas que se pudiera... Por eso esta posición de aquí es vital. Este es el filtro. Esto es lo que permite que se quede allá o que avance hacia la nueva posición, que sería ya elección, ¿verdad? Preguntar y todo eso. Muy bien. Hermanos, no podemos revisar el resto de cosas, pero vamos a hacer algo importante. Creo que sería muy útil. Mañana, ¿a qué hora estamos convocados a estar juntos? ¿A las 5? No, a la 1. Bueno, para el almuerzo. Sí. El almuerzo. Eso sí, Mauro y yo estamos muy interesados en eso que dijeron de la 1 y eso. El almuerzo a la 1. Sí. Pero Ya lo podemos estoy estar pensando antes. desde hoy. Muy bien. Entonces vendríamos directamente, me imagino. Entonces, porque pienso que podríamos aprovechar quizás después de comer para cerrar el resto de cosas de manera que podamos revisar si falta algo para poder hacer el recibimiento formal de la política de la noche. ¿Qué piensan? Sí, mañana nos vamos a reunir temprano, tenemos más tiempo. Sí. Sí, podemos hacerlo. Un hueco de 4 a 6, ¿no? Yo vi que pusieron de 1 a 4 almuerzo, luego de 6 a 8 reunión, entonces tenemos como un hueco de 4 a 6. No, el hueco está ahí, ya Yo sé, vi de 6 a 8 y pensé que hacíamos esas 2 horas. Tomar tintico colombiano. Muy bien. Entonces yo les propongo que mañana podamos revisar lo que falta para poder hacerlo bien. Porque me gustaría hoy poder hacerlo. He tenido el honor de poder guiarles en este proceso, de poder reunirme, que ha sido realmente un gozo para mí. En mi casa ya cambiamos el horario de nuestro almuerzo para poder estar siempre con ustedes a la hora que hemos acordado. Pero
es clave que nosotros podamos, si queremos caminar, porque ustedes llevan 8 años, ¿verdad? Como un grupo que está avanzando, algunos han llegado. ¿Cuántos? 3. 3. Estoy hablando de los 3 años, desde edad. No hemos cumplido. No, ok. Están en 3. 8 menos 5. Okay. Pero la idea es que en este proceso han tenido la oportunidad de irse juntando, revisando, mirando, y son una iglesia establecida con miembros. Pero hay muchas cosas que no se puede de manera ordinaria hacerlas si no tenemos un pastor. Entonces, por eso creo que es vital en este momento el hecho de poder preguntar a los miembros de la iglesia qué es lo que ven. Porque evidentemente le llaman Pastor Ismael, lo aman como un pastor, lo escuchan, ¿verdad? Y es algo que yo lo puedo notar, aún a tantos kilómetros de distancia. Evidentemente, si perseveran en esto es porque creen que se está enseñando la palabra, pero tiene que haber una respuesta formal. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Porque si el Señor confirma a través de la observación de la iglesia, entonces se podría formalmente el establecer el hecho de que podamos tener el reconocimiento de un pastor. ¿Me hago entender? Y creo que eso sería sano, correcto en el tiempo que llevan, y creo que eso puede traer mucha gloria al Señor. Así que, por esa razón, había pensado que hoy, ahora después de que podamos compartir un poco también la comida, vamos a tomar unos minutos para poder trabajar en la nominación y hacer esto. Esto es lo que quiero hacer. Quiero preguntarles, he estado haciendo esto por todos estos últimos meses. Quiero preguntarles, ¿qué hay? Y después de eso, mañana voy a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas puntuales a algunos de ustedes. Me voy a sentar y me tomo un café con cada uno y conversamos. ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué pusiste esto? ¿Por qué crees esto? Porque es la única manera de hacerlo bien con el temor del Señor y ver si esto que viene aquí es algo que prosigue en esta misma visita o si es algo que tenemos que esperarlo. Porque no es simplemente una formalidad, es realmente querer hacerlo como Dios quiere. ¿Me hago entender? Y entonces, por eso, esto vamos a hacer hoy y mañana yo espero darles esa examinación como un pastor y ver si lo que viene a continuación es algo que podemos hacerlo también ahora. Y creo que por la circunstancia en la que viven, en la lejanía, ¿verdad? De estar aquí, sin tener iglesias hermanas tan cercanas en el mismo idioma, creo que es algo que merece justamente la razón de que podamos considerarlo así. Entonces, vamos a terminar aquí y después de comer, cuando nos indique Ismael, podemos proceder. Les explico un poco más eso y lo hacemos sin tomar mucho más tiempo.